Muy bien, entonces estábamos hablando justamente de que esta es la celda básica de memoria no volátil y nos preguntamos cómo carajo funciona esto. Bien, vamos a tomar una foto para comenzar a hablar un poco acerca de su estructura. Vamos a ver. Pau. Bien, a diferencia del transistor, en este caso esta celda, si tenemos, digamos que este es nuestro drain por acá, este es nuestro source, este es nuestro substrato, bueno, todo este, ¿verdad? Parece que tenemos tres tipos de tres materiales en el substrato diferentes. Pareciera que aquí existe también una especie de eh, BJT, PNP, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Simplemente vamos a ver esta estructura. Si tenemos el transistor acá, para simplicidad de nuestra imaginación, ¿qué tipo de transistor es este? Claramente, si no tiene esta compuerta flotante, estamos hablando de un transistor NMOS. Recuerden que en un transistor NMOS común y corriente, si aplico un voltaje gate source, es decir, de acá a acá, mayor al voltaje de threshold, vamos a generar un canal y vamos a invertir esta región. Ahora sí, viene la parte interesante. ¿Qué pasa si aplicamos un voltaje muy grande, VGS, digamos que en el rango de los decenas de voltios, entre gate y source? Bueno, nuestros portadores de carga, en este caso electrones, por medio del fenómeno que habíamos estudiado de tunelaje, que puede ser de dos tipos, como se menciona en el script. Estoy grabando, no me vaya a pasar igual que la vez pasada. Puede ser por medio de el efecto túnel Fowler-Norheim o el efecto túnel directo, si estos portadores de carga son energizados, mmm, son altamente energizados, de la palabra que quise decir, van a moverse, van a fluir hacia el polisilicio de la compuerta flotante, y entonces esto se va a cargar de forma negativa. El hecho de que se cargue de forma negativa, ¿qué creen ustedes que afecta? Que aquí haya una carga diferente de cero en esta compuerta flotante. Claro, justamente como lo pensaron, lo que se va a ver afectado es el voltaje de threshold, es decir, el voltaje de activación de este transistor. Y justamente lo que hicimos al aplicar un voltaje muy grande fue escribir en la celda de memoria. Así, el efecto de escribir en la celda de memoria se refleja en una carga almacenada en la compuerta flotante, y a su vez esa carga almacenada en la compuerta flotante se traduce en un aumento del voltaje de threshold, que es justamente lo que tenemos en esta filmina, ¿verdad? Y en esas pocas palabras podemos explicar cómo funciona una memoria flash. Básicamente el secreto es... ¿Cuál es el secreto? Claro, por supuesto. El secreto es tener una compuerta flotante a la que se le pueda inyectar portadores de carga para que a su vez
podamos modificar el voltaje de umbral. Y ahora sí, al tener portadores de carga, movemos ese voltaje de umbral, perdón, hacia voltajes de umbral mayor, perdón, mayores, y es así que decimos que nuestra celda fue programada. Si no está programada, la compuerta flotante no tiene exceso de portadores de carga y el voltaje de threshold va a ser menor, tal y como lo podemos ver acá. Muy bien, que es básicamente lo que dice la filmina, ¿verdad? El cambio en el voltaje de umbral se logra inyectando portadores de carga en la compuerta flotante o extrayéndolos. Esto, al nosotros excitar estos portadores de carga, que en el caso de un transistor NMOS son electrones, y al ellos fluir a través del dieléctrico por medio del efecto túnel, tenemos como consecuencia una degeneración de nuestro dieléctrico. Y esta es la razón por la cual solamente podemos escribirlas 100.000 veces, apenas 100.000 veces. Y después de 100.000 veces, yo me imagino al dieléctrico como un queso, de esos quesos que tienen como huecos. No sé cómo se llama, pero bueno, esos quesos. Así me imagino yo el dieléctrico, como agarrarlo y dispararle y que ahora nada más esté lleno como de huecos, y ahora para los electrones en el canal será muy fácil fluir hacia la compuerta flotante y pues nuestra propiedad de memoria se va a perder. Como mencionamos también y se menciona en el script, hay dos métodos principales de inyección y extracción: por inyección de portadores de carga calientes y por el efecto túnel. Para borrar los datos simplemente aplicamos digamos, desde una perspectiva cualitativa, simplemente si aquí para generar o para programar un cero pusimos un voltaje muy alto, simplemente tendríamos que poner ese voltaje muy alto en el substrato y atraer esos portadores de carga de nuevo al canal y de nuevo al substrato, y con eso lograríamos eliminar la carga extra en la compuerta flotante, y con eso tendríamos como consecuencia, ¿qué tendríamos como consecuencia? Claramente una disminución de nuestro voltaje de threshold. Bien, ahora sí, algo muy interesante. Vamos a ver cómo se lee, cómo podemos leer datos en una memoria no volátil. Antes de pensar en eso, tenemos que definir las dos estructuras más comunes. Vamos a ver. Dos estructuras comunes de memorias no volátiles, como dice en el script. Y yo aquí voy a hacer una simplificación, ¿verdad? La estructura es un poco más compleja de lo que yo voy a dibujar acá, pero podemos identificar la estructura NAND, o más bien hablemos primero de la NOR porque es la menos común y la que no vamos a profundizar tanto en este video, y la NAND, que vamos a hacer un ejercicio de lectura para ver cómo es que leemos los datos de este tipo de memorias. Una memoria NOR está caracterizada, vamos a ver, por acá la tenía en algún lugar, tengan paciencia compañeros, tiene que estar por aquí en algún lugar. Esta es la estructura NAND que vamos a ver en un momentito, y la estructura NOR,
que se caracteriza por esta estructura que tenemos acá. Básicamente tenemos transistores con una compuerta flotante. Ajá, es muy importante recordar que la compuerta flotante se dibuja de esta forma en, en el esquemático. Ese es el símbolo de un transistor con una compuerta flotante. Vamos a ver, donde tenemos aquí, perdón, nuestro bit line, ¿verdad? Bit line, ups, bueno, negado, no importa. Y todos nuestros transistores van a estar conectados en paralelo. Uy, este me quedó muy cerca aquí. Van a estar conectados en paralelo con esta línea del bit line. Opale, esto no es eso. Vamos a recordar qué era. Word line es el que está acá y es el que me va a permitir, ¿ve?, leer la información que esté almacenada en este transistor. ¿Y por qué se llama NOR esta estructura? Bueno, si volvemos a nuestra presentación, recordamos que una compuerta NOR tenía la particularidad de tener los transistores en paralelo, o por lo menos los NMOS en paralelo, como está acá, mientras que la compuerta NAND los tenía en serie. Justamente por esta razón es que llamamos a la celda de memoria NOR aquella que está o tiene una estructura como esta, y a la compuerta, perdón, a la memoria no volátil tipo NAND, o la memoria tipo NAND, la dibujamos así. Oh, perdón, aquí hay una compuerta flotante. Y aquí tenemos nuestro bit line, y aquí tenemos nuestro word line 0, word line 1, word line 2. Recuerden que este bit line y este word line estaba asociado, ajá, a nuestras filas y nuestras columnas en el arreglo de memoria, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cómo leemos un dato almacenado en esta celda? Por ejemplo, aquí tenemos 3 bits, ¿verdad?, que podríamos leer. Podríamos leer el bit almacenado en este transistor, en este transistor o en este transistor. La técnica de lectura es básicamente poner en las compuertas, digamos que queremos leer la información que está almacenada en este transistor. Que tenemos acá. Para eso, lo que hacemos es que ponemos un voltaje mayor al voltaje de threshold, pero también mayor al voltaje que deberíamos de poner cuando nuestro transistor está programado. Recuerden que el transistor programado, en este caso NMOS, ¿verdad?, pueden ser también de enriquecimiento. Bueno, es más, vamos a suponer que nuestros transistores, vamos a hacer otro dibujo por aquí.
vamos a suponer que nuestros transistores, estos de la NAND que tenemos acá, son de empobrecimiento. Es decir, que a 0 voltios, recuerden que era un transistor de empobrecimiento. Transistor de empobrecimiento era aquel que tenía el canal formado, ¿verdad? Si no lo recuerdan, vamos a, perdón, vamos a esta presentación y vemos que un transistor NMOS de empobrecimiento está normalmente activo y a 0 voltios estaría activo, ¿verdad? Sin embargo, para el caso de un transistor con compuerta flotante de empobrecimiento activo o más bien programado, recuerden que tiene la particularidad de que su VTH se va a mover en esta dirección. Es más, este es el dibujo que tenemos que utilizar aquí. Vamos, ayúdeme. Suponiendo que todos estos tres transistores son de empobrecimiento, es decir, que con 0 voltios están activos, poner un voltaje mayor los va igual a activar, ¿verdad? Y ahora supongamos que un transistor programado, y además asumamos que por el momento este transistor está programado. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que, entre otras cosas, nuestro VTH se hizo más grande y eso en consecuencia, como habíamos visto en clases anteriores, resulta en un movimiento de esta curva hacia la derecha. Es decir, ahora vamos a tener un voltaje de threshold movido. Y vamos a decir, vamos, para ser congruentes con nuestra presentación, vamos a decir que ahí va a estar programado con un 0. Ya casi vamos a ver por qué es que es un 0. Entonces aquí, este transistor específicamente, llamémosle M2, va a tener un voltaje de threshold que es mayor al voltaje de threshold del transistor 1 y del transistor 3. Si llamamos a este M1 y a este M3. Muy bien. Entonces ahora, la técnica de lectura consiste en aplicar un voltaje en esta compuerta y en esta compuerta lo suficientemente alto como para activarlo en el caso de que estuviera programado, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos medir qué hay en este transistor, ¿verdad? Entonces digamos que vamos a aplicar un voltaje VDD y que VDD es mayor que VTH2 y por lo tanto va a ser mayor a VTH de los transistores sin programar, ¿verdad? Que si es de enriquecimiento, este VTH era 0, ¿verdad? Y ahora sí, vamos justamente a aplicar 0 voltios en esta línea. Y la lectura consiste en tener algo que vamos a ver, no vamos a ver aquí en esta clase de activos, pero que vamos a llamarlo como una cajita negra que se llama sensor de corriente. Y lo vamos a pegar a nuestro bitline. Y ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos dos opciones. Nuestro sensor
va a medir corriente ¿cuándo va a medir corriente? Bueno, medirá corriente si por aquí hay corriente, ¿verdad? Y para que aquí exista corriente, este transistor debe estar activo, que teóricamente iba a estar activo porque lo estamos activando. Este transistor estaba activo porque teóricamente lo vamos a activar. Y tenemos dos opciones. Si el transistor no estaba programado y es de enriquecimiento, de empobrecimiento, ¿verdad? Si le ponemos 0 voltios, se va a activar, ¿verdad? Y si se activa, vamos a medir corriente. Es decir, el sensor va a medir corriente si el transistor no ha sido programado. Y vamos a llamarle a esa medición un 1, tal y como lo tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si por casualidad el transistor sí fue programado? Eh, si el transistor fue programado, nuestro voltaje de threshold ya no va a ser 0, sino que va a ser VTH2. Y si nosotros aplicamos 0 acá, ¿qué va a pasar con este transistor? ¡Ah! Mi computadora está muy lenta, les pido las disculpas del caso. M2. Y si el transistor no ha sido programado, vamos a leer un 1. Si el transistor fue programado, es decir, VTH ahora ya no es 0, sino que va a ser un valor mayor, este transistor no va a estar abierto. Y si no está abierto, pues aquí, esta corriente total, ¿a qué es igual? Correcto, a 0. Entonces, si el transistor no ha sido programado, 1. Y si el transistor fue programado, el sensor no mide corriente y a eso le vamos a llamar un 0. Y así es básicamente cómo funciona una memoria, en este caso de tres líneas, en el que estamos específicamente viendo uno de los bits de esas tres líneas, y para ese bit, o específicamente para la línea 1, ese bit, en el caso de que este amigo fuese programado, va a ser un 0. Entonces, resumiendo, un transistor con compuerta flotante es programado con un 0 y es borrado con un 1. Y la razón del por qué es programado con un 0 y borrado con 1 tiene que ver justamente con que inyectemos carga en la compuerta flotante, lo cual implica que el voltaje de threshold es movido hacia la derecha y por lo tanto al aplicar 0 voltios en el caso de nuestro ejemplo, ¿verdad?, de un transistor de empobrecimiento, no vamos a tener corriente y al no tener corriente no vamos a poder medir esa corriente y por lo tanto vamos a generar a la salida de nuestro sensor un 0 lógico. Muy bien, espero que eso haya quedado
desde alguna perspectiva un poco claro. Eh, las memorias NAND son mucho más populares que las memorias NOR, y eso tiene que ver porque las memorias NAND son mucho más fáciles de implementar o consumen mucho menos área, específicamente consumen menos área conectarlas en serie que conectar transistores en paralelo, desde una perspectiva de construcción. Muy bien, con esto terminamos nuestra discusión de la memoria no volátil. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la memoria volátil, que se conoce como memoria RAM. Y la memoria RAM es la que se puede miniaturizar más y es la que se construye dentro de los microcontroladores, pero que tiene la particularidad de perder la información una vez que perdemos la alimentación de nuestro sistema. Así, por ejemplo, como ustedes me imagino que ya sabrán, cada vez que su computador se vuelve más lento, quiere decir que su memoria RAM ha sido consumida en casi su totalidad, y como fix general lo que hacemos es simplemente resetear nuestro computador, y resetear nuestro computador implica justamente que esta memoria pierde toda la información que contenía y empieza desde cero. Muy bien, existen, o nosotros vamos a analizar en este video o en el que sigue, porque ya en este llevamos casi cerca de media hora, eh, dos estructuras de memoria RAM específica. Perdón, antes de continuar tenemos que definir qué significa RAM. RAM significa Random Access Memory, a diferencia de la memoria ROM, que significa Read Only. Muy bien. Esta es una celda de memoria típica, o la celda de memoria más común utilizada eh, en los sistemas de memoria tipo RAM. Por aquí no lo dice, pero en general se le conoce a esta estructura como 6T RAM o 6T RAM. Vamos a tomar un dibujo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque eh, ya casi llegamos a la marca de la media hora y enseguida continuamos.